Guedes, además, dedicó tiempo y esfuerzo a la actividad gremial, siendo el primer presidente de la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos y directivo del Sindicato Profesional de Trabajadores de Radio, Teatro, Cine, Televisión y afines. Guedes es quien nuclea a la ANAC, porque en los primeros momentos del cine venezolano, cuando los cineastas más importantes venezolanos, y siguen siendo, Carlos Rebolledo, Josefina Jordán, que ahora no quiere hacer cine, Jacobo Borges, Abigail Rojas, eran los cineastas más importantes. Y ellos, el punto de referencia de ellos era Guedes, porque Guedes hacía cine para pensar, porque Guedes desideologizaba con su discurso, porque Guedes era crítico, era cuestionador, era crítico en los dos sentidos, tanto censurador como enaltecedor. Es una crítica racional. Entonces Guedes es el primer presidente de la ANAC, el que inventa el cine venezolano, prácticamente, porque la ANAC es el motor que permite que se desarrolle el cine venezolano. Cuando ingresamos en la década de los 80 al Sindicato de Radio y Televisión, que era un sindicato muy combativo, muy fuerte, nada que ver con lo que hoy expresa buena parte del movimiento sindical venezolano y de lo que expresaba en su momento el movimiento sindical corrupto de la Cuarta República. Era un sindicato construido sobre la base de la participación, de lo que hoy se reivindica como realmente un sindicato democrático. Él fue directivo de la Secretaría de Disciplina y Asistencia Social, estuvo al cargo de buena parte de la construcción de una plataforma médica en el propio sindicato que, ante las deficiencias del seguro social, de la asistencia médica en el país, socorría de manera importante a muchos trabajadores con los recursos propios de la recaudación sindical que teníamos. Era un hombre que fue a unas elecciones sindicales por el grado de su sensibilidad social. Él no iba a ir a cumplir una cuota de poder de un partido o de otro, porque en ese momento el sindicato tuvo realmente una visión totalmente diferente, una visión más dada a la construcción de lo que nosotros llamábamos en ese momento un sindicalismo de clase, un sindicalismo donde la gente aprendiese de motus propio a defenderse de la explotación, y no un sindicato gestor donde había unos funcionarios que lo defendían independientemente del carácter de clase que tuviese la confrontación que había entre patronos y obreros. Para su época yo no conocí ningún otro sindicato, ni los sindicatos con más altos recursos, como los sindicatos petroleros, que tuviera un tren de médicos y consultorios permanentes que dieran asistencia social al trabajador. El drama del despido, el drama del cuadro familiar de un hombre con 5 hijos, recién parida la mujer y despedido, para Guedes era un conflicto personal, no era un conflicto social más que había que atender como burócrata sindical. Y era un hombre que eso lo conmovía, uno sentía su indignación. Por eso digo que Guedes era muy afable, muy amable, pero en un caso como eso se irritaba de manera sorprendente para muchos, porque a él eso le tocaba la dignidad propia al ver el sufrimiento de la dignidad humana y la humillación ante los atropellos que se cometían y se cometen todavía, lamentablemente, por parte de muchos empresarios. En 1994, Jesús Enrique Guedes fue galardonado con el Premio Nacional de Cine. También fue profesor de la Cátedra de Cine en la Escuela de Comunicación Social de la UCB, donde, además, varios de los egresados han realizado sus tesis de grado sobre él y su cine. Guedes, hombre llanero, con venas de puerto donde reposa su fluyente sanguíneo, aún yendo a tantos lugares remotos, Táchira, Barquisimeto, Caracas, Roma, en fin,
Barinas y Puerto de Nutrias marcaron sus paredes torácicas, regalándole la calma de sus llanos, la inmensa tranquilidad del río Apure, de lo que jamás pudo denegar. Mi papá fue una persona que él nunca perdió durante toda su vida su modo de ser llanero. Él era de Puerto Nutrias, de las riberas, del río. Y él nunca perdió esa serenidad, ese paso tranquilo, pausado, esa humildad. Era una persona muy humilde. Él siempre, la mayoría de sus amigos lo recuerdan así. O sea, una de las cosas, como siempre lo recuerdan a él, era por ese carisma y ese encanto y esa frescura de él preservar siempre esa forma de ser llanera, de donde él se crió. Y siempre fue una persona que vivió muy acorde a sus principios, pues, a sus principios humanos, con relación al otro, el respeto a los demás, de cordialidad con todo el mundo. O sea, nunca tenía una actitud con los demás impositiva, de que había coercitiva, de que había que obligar a los demás a una cosa. Tal vez el mejor ejemplo que nos daba él era su vida. Era su vida, esa es la mayor influencia que tenemos, es su propia vida, su modo de ser, con sus amigos, con las personas con las que él trabajaba en el cine. Él no era una persona que andaba predicando, ni vociferando, ni llenándose de teorías, a pesar de que él tenía 3 bibliotecas al mismo tiempo, una en Barinas, una en Maracay, una en Caracas. Era una persona muy culta, leía mucho, pero cuando tú hablabas con él, tú no sentías, ni él te hacía sentir de que era una persona muy culta, o que se había leído no sé cuántos libros, o había estudiado cine en Roma, ni nada, que eso es lo que le valoran, porque no era una persona ni pretenciosa, ni nada. Sus valores, o los valores que nos inculcó, fue primero la humildad. Mi papá fue una persona sumamente humilde y yo considero, y mis hermanas creo que también, de que eso, no digamos que de una u otra manera, sino en gran manera, nos permitió guiarnos en la vida y la orientación que tenemos hoy en día cada una de nosotros. Yo admiraba mucho su paciencia y su tranquilidad. Se tomaba las cosas, era el que siempre nos frenaba, nosotros muy acelerados y él con aquella calma y aquella tranquilidad que todo tenía solución, y eso no es tan fácil que una persona lo tenga, porque bueno, hasta el día que él muere sucede todo de esa manera. Yo lo que estoy hablando aquí son las cosas que a mí se me activaban cuando hablaba con Guedes. El acercamiento a Ludovico Silva, el acercamiento a los formalistas rusos. Guedes es quien me pone en contacto con todo eso. Yo pienso como pienso ahorita porque Guedes me iluminó. O sea, los malandros dicen alumbrar. O sea, la palabra carteludo, es que Guedes era un tipo carteludo, como dicen los malandros, carteludo, malandro, criminal en el sentido de la profundidad y de la agudeza. Ahorita los adjetivos calificativos positivos, valorativos, son eso, criminal. Algo es criminal cuando criminal es un Cadillac, un Rolls Royce, un cohete que va a la luna, eso es. Entonces él era así de enchacado, pero Guedes era un hombre que podía ir a San Agustín del Sur, que Guedes era un rey en la charneca, eso que dicen como si fuera un plan, claro, no era un plan porque no era ningún malandro, no era nada cometiendo actos delictivos, o sea, era un plan porque era un señor, el señor Jesús Enrique Guedes.